Y bueno, a propósito de eso, para introducir que el tema de hoy, vamos a hablar de, dígalo usted, Vamos a hablar de mi sexualidad. No, vamos a hablar de tu, de de la tu carencia historia, de sexualidad. de la historia del constitucionalismo chileno. Que igual tiene que ver, como la historia del perdón, constitucionalismo chileno y la historia de cómo perdiste tu sexualidad son bastante paralelas. Sí, porque tal como el constitucionalismo chileno, Me qué gusta weá, este inicio, ¿ya? Igual que el tuvimos, constitucionalismo chileno, tuvimos justamente un inicio muy incipiente, a los 13 años, en un eh, estacionamiento. prometedor, prometedor, weón. Y después con el tiempo, producto de las circunstancias sociopolítica, nos fuimos disminuyendo. ¿Y tú creís que al final va a depender de un montón de comunistas que se reforme tu sexualidad? Yo siempre he dicho, y esto es algo tal como pasó, de hecho, con la Asamblea Constituyente chilena, yo llevo un buen tiempo ya, desde que estaba en Santiago, diciendo que yo voy a derivar en una asamblea constituyente interna, weón, para redefinirme. Y en este minuto estamos en un reagrupamiento de fuerzas, de hecho. Ya, vaya a terminar en una asamblea constituyente parafílica. No sé, va a depender de la asamblea misma. Hay que ver cómo quedan distribuidas las fuerzas, de hecho. O Yo sea, en la mía dudo que la derecha logre un tercio, igual que en la real. o sea, y tú dices que finalmente va a ser Atria el que defina tu sexualidad, Sea, también yo no tengo conocido nada contra, como el pelado. es que yo no tengo nada contra el pelado, pero yo prefiero más una Macarena Ripamón. Ah, mira. Ah, que esa es alcaldesa, pero bueno, se votó por todos los huevones, Sí, ya está como homologado todo lo que se votó es ese una día. mierda. Yo soy más del lado como Macarena Ripamonte, además como tiene como ese, es como, es como una perra de las ciencias políticas, weón. Dios mío. O Es sea, yo te veo como, mucho más como el si iniciar y elegir, así como cuál sería tu futuro más probable, y te imagino mucho más así como al estilo Madonna, como el Toy Boy de la Tere Marinovich. qué asco, weón. Qué asco por mí y por ella, Sí, pero más por mí, weón. o sea, No, o loco. sea, que igual la Tere Marinovich. Puta Lucas, abriste una puerta muy compleja, weón. Ya, ya, entonces pues, tratemos de centrarnos un poco, weón. Donde vamos, te habéis dicho que íbamos a hablar de las tres, que había tres constituciones que eran las más importantes. Déjame adivinar, la del 25, la del 80, si se le puede llamar constitución a esa weá, y la que está por nacer, la del 2021, quizás. 22. No, pero es la de, te faltó la del 33, la de 1833, que fue La de como los 33 mineros. la, la, la constitución del hoyo caliente. Hay que Oye, escribirla. No, yo quería agregar una. Bueno, ya, esa, pero sí o sí tenemos que tocar el experimento, ¿cómo se llama esto? Federal, que se hizo que duró menos de un año. las leyes federales, Sí. eh, o sea, yo creo que lo más interesante es justamente la época inicial de las constituciones chilenas, Los porque así duraban un llamados año. ensayos. Duraban, weón, duraban un año, Sí. duraban 9 meses, onda, no sé, el primer intento, de hecho hay una discusión sobre cuál es realmente la primera constitución chilena, porque está el reglamento de 1811, que es de la... que de hecho todavía ni siquiera declaraba una independencia abiertamente, eh, Perdón. y que terminó de regir producto de los reiterados golpes de Estado de José Miguel Sí, Carrera. sí. Ya, y esto antes de O'Higgins, ¿cachai? O sea, antes de la Patria Nueva, todo, weón, y Total. ya Me encanta ahí ese tuviste como concepto, además, dos.
weón, de que sean los reiterados golpes de estado de José Miguel Carrera. Yo lo siento, era como el cachado en esas situaciones de jardín infantil y que tenéis como un niño que vuelve cada cierto rato y como que les hace bullying y se va, y es siempre el mismo niño. Esa era Carrera. Sí, era como el niño bullying de, weón, el comienzo de Chile como país. Weón, de hecho, el segundo de estos ensayos, que ya fue Carrera así en propiedad, lo hicieron en la casa del cónsul de Estados Unidos, del señor Poinsett. Y la weá como que eran veintitantos artículos y la weá sí hecha a medida. Y el rasgo bacán, o sea, curioso de estas constituciones previas a los ensayos constitucionales propiamente tales, o sea, las de Carrera más las de O'Higgins, es que todas, weón, designaban el poder ejecutivo a un director supremo que constitucionalmente era vitalicio, pues, weón. Ya, o sea, Weón. era como una sí, dictadura, weón, justificada en una carta magna. Pero es que además yo me pregunto, la gente era tan imbécil en esa época que decía, porque, weón, luchaban contra la tiranía del rey, que era un monarca absoluto hereditario, eh, para pasar a la dictadura de un weón absoluto hereditario, solo, o sea, no hereditario, pero que ya, igual, weón, gobernaba hasta que se moría. Sí, Entonces, pues, o sea, la cuál diferencia es es que la puta diferencia? era nacido y No, criado no quiero un acá. tirano de afuera, quiero un tirano de acá. Eso, era como, weón, queremos un tirano local, uno que viva cerca mío. Quiero que la persona que como que me abusa y me explota vive a 3 calles de mí, no que, weón, España y el rey y la weá, y Napoleón y Pepe Botella, las bolas. Quiero conocer a mi tirano, ese era el concepto, que eso Ah, suena, eso suena como weón, el próximo reality de Canal 13. mira, yo quiero, claro, quiero Conozca a mi, conocer a mi tirano. conoce a tu tirano. Bueno, yo aparté unas citas del reglamento constitucional, este es el de 1812, Dale, que el de vendría siendo carrera, el segundo, el de Carrera, dale. el que hicieron en la casa del De- cónsul Poinsett, sí. pero que además tiene, la gracia que tiene, es que digamos que tiene una, a pesar de su irrelevancia, salvo por el hecho de ser el primero que ya define a Chile como un Estado independiente y todo, tiene unas citas que son como que lo quisieron hacer en un tono poético y quedó muy raro, weón. Porque si tú lo leí hoy día, esta weá no es una constitución, ya. Eh, Ya, a ver, léela, léela. Todo habitante libre de Chile es igual de derecho. Solo el mérito y virtud constituyen acreedor a la honra de funcionario de la patria. El español es nuestro hermano. Ojo que dice es nuestro hermano, no es nuestro Sí, conciudadano. pues, Entonces, de manera muy elegante y amistosa lo estaba de mandando a la decir mierda, que sí. exactamente. Pero mira esto, el extranjero deja de serlo si es útil. O sea, Weón, weón, es lindo, pero igual es como muy de mierda, pues, weón. Es o sea, y como, es súper amplio, como el extranjero deja de serlo si es útil, suena como, weón, obvio, tengamos esclavos, por supuesto, y tráiganlos de afuera. no, y también es como, ya, ven, todos recibimos a Chile, recibimos al hermano, eh, al hermano moribundo casi, pero mientras sea útil, pues, weón. Si Sí, pues, no, mientras, weón, muérete, mientras sepa, weón, migrante cultivar de papa. mierda. Y dice, esta es genial, y todo desgraciado que busque asilo en nuestro suelo será objeto de nuestra hospitalidad y socorros. Me encanta el término desgraciado. ¿Cómo Sí, defines constitucionalmente un desgraciado? la cagó. Sí, pues, ¿qué características tiene que tener para poder, weón, para poder decir con propiedad como esta persona es un desgraciado? Para Es que un te cre- pobre desgraciado. Sí, lo voy a ayudar, se merece mi hospitalidad.
sea, ¿tú te imaginas esta huevada hubiera estado en vigor ahora y fueran al tribunal, no había tribunal constitucional en esa época, pero y fueran y dijeran, no, yo quiero interponer un recurso de inconstitucionalidad porque yo no me considero un desgraciado. Weón, quiero que definan si soy desgraciado o no. Claro, quiero, weón, onda, destituyamos al ministro de Economía porque el país considera que es un desgraciado. No, para. Sobre el director supremo. Este A es el ver. apartado sobre permanencia en el cargo. Reconociendo el pueblo de Chile el patriotismo y virtudes de los actuales gobernantes, reconoce y sanciona su elección. O sea, ya, weón, quedaron aquí hasta que se mueran. Sí. Literalmente, porque después prosigue. Más, en el caso de muerte o renuncia, se procederá a la elección. O sea, weón, causa de. ¿Cada cuánto hay elecciones en tu país? No, cuando se muere el director supremo, no era presidente todavía, O director sea, supremo. weón, con lo que me decís con esa primera constitución, suena, o sea, mira, si te lo cambio de nombre y te hiciera, weón, como, no te dijera cuál es, pero tenéis que adivinar. Estoy hablando de la manera en que funciona Chile o el Vaticano, no tenéis idea. No, pues weón, no tengo pico idea. No, era, weón, el comienzo de Chile éramos el Vaticano, básicamente. Solamente que sin muros y sin weón, catedral de San Pedro, creo, sí. San Pedro, Y la Basílica de San Pedro. sí. Y weón, sin Capilla Sixtina y todo eso. Entonces, ¿sabéis qué? Hay una, no me acuerdo quién de mi familia contaba que una vez que fueron a visitar, ¿cachai? Estuvieron en el Vaticano y como que fueron a ver la Capilla Sixtina, un primo, algo así, medio tarao, como que después que la vio, preguntó como dónde estaban las otras Saludos, 15, saludos para no, él. no, sí, pues dijo, ¿dónde estaban las otras 15 capillas anteriores? Ay, qué idiota. Tengo que explicar, no, hijo, esto la mandó a pintar un papa que se llamaba Sixtino. No es que haya habido, no No, es que sea no es la... que había 16, Sí. weón. Oh, tonto culiao. No, de hecho creo que era Sixto, no Sixtino, sí. Ya, Sixto, Papa Sixto, pero Sixto. igual, pues weón, ¿cómo mierda pregunta? ¿Tú sabes que hablando de nombres Es algo buenos que de papa, preguntaría, ¿qué, quién? no, es algo que preguntaría el Jake de Two and a Half Men, el niñito idiota, Sí, sí, con una pregunta de niño literalmente. idiota. Hablando de papas con buenos nombres y que se parecían como al director supremo de Chile, hay uno muy bueno que era el que me parece que era uno de los papas durante la primera de las cruzadas, que es el Papa Urbano, que me encanta porque suena, Urbano, sí, weón, urbano. suena como un Ese papa debe ser el rapero, urbano. porque Un ese era como rapero. el eufemismo que usaban en los 90 para hablar como de la música rap, música urbana, Ah, le ya, decían. música urbana. Esto es Sí, música urbana. ¿De qué sí. urbe, weón? No, no, es que es urbano, es urbano. Que era una manera linda de Ya, decir después, como nacida en el gueto, weón, básicamente. música de la Pobla. Sí. Oye, después de este poético reglamento, vino el reglamento constitucional de 1814. La verdad que no tiene mucha importancia, fue suspendido con la restauración de la monarquía española en octubre de 1814. O sea, duró, ¿sabes cuánto duró? Ah, Su vigencia legal, échale un 4 meses. 7. Ah, ya, no anduve tan lejos. Puta, o sea, no 7. supera, no supera la República Socialista de Marmaduke, que duró 12 días. Claro, este fue más estable. Sí, pues siempre me acuerdo del Lemus en clase, siempre nos, como que cuando nos contó eso, nos lo contó como una talla, lo de la República Socialista. Y nos dijo que la frase en esa época era: ¿quién manda el buque? Marmaduke. Marmaduke. Esos nombres que desaparecieron, he pensado, ya nadie se llama Marmaduke hoy en día. Pues que además esa era una traducción muy, era una castellanización muy penca, pues, weón. Sí, Porque pues bueno. el caballero se llamaba, en realidad se llamaba Marmaduke Grove. Sí.
Pero puta, como nació en Chile, ya, el Marmaduke. Sí, po. Marmaduke Grove. La otra- Chucha, no, weón, ¿cómo te llamáis? Puta, cambia caleta de Marmaduke a Marmaduke. ¿tú sabes la otra de esas como transformaciones de nombres ingleses a chilenos, que es los vilos? ¿Sabes esa historia? No, no, no. Que eso es como cultura nortina, y los sureños no tienen idea de estas cosas. Que yo también hacen mi secreto, yo soy mitad nortino también. Por el lado Eh, Rodríguez. sí, pues, mi abuelo era de allá, de Illapel, bonito pueblo. Dillapel, Tiene una minería del calle, norte, chico. tiene una calle, de hecho, allá. Todos radicales. Sí, pero bueno, en Los Vilos originalmente pasó a llamarse así porque fue el lugar donde uno de los contrabandistas ingleses, de los corsarios ingleses que contrabandeaban mercancía durante la colonia, siempre paraba en esa playa y el contrabandista se llamaba Lord Willow. Y le pusieron los vilos. Lord Willow, Lord Willow, Lord Willow, Los Vilos. Porque, weón, ¿te he preguntado alguna vez qué mierda ¿Qué es un mierda en los vilo? vilos? ¿Qué mierda es un vilo, weón? Ni Nada. idea. Y de ahí hay otra que esta me lo contó una vez que estábamos en Caldera, por allá, unos amigos del marido de mi abuela, que esta es como una talla local, pero hay un bicho, ¿cachai? Como una especie de estos aves que viven, ¿cachai? En el litoral, que se llama el pato guanay, y que supuestamente el pirata Drake, que era otro de los contrabandistas que iban a vender para allá, lo vio y es un pájaro que mueve muy rápido la cabeza. Entonces el pirata Drake encontró que cuando movía tan rápido la cabeza que parecía que tuviera como un solo ojo, entonces decía que tenía one eye y quedó como el pato one eye, pero con G y Y. Sé que no me extrañaría para nada Nada, que esa hueá weón. fuera verdad. Sí, o sea, era como un chiste local, pero parece que algo de cierto tiene. Pero loco, Guanay. el de los vilos es 100% real. No, tampoco ese me suena todavía más factible. Sí. Ya, pero entonces, puta, Eh, la constitución, ¿cuál estaba ahí? La segunda, sí. que duró Estamos en la 7 época ya meses. en que se logra la independencia nacional y ya estamos en la época de O'Higgins. Y ya terminando la guerra de independencia, se elabora la constitución. Esto igual es muy pintoresco, porque dice, la weá se llamaba oficialmente Constitución Provisoria para el Estado de Chile. O sea, ya asumiendo que iba a durar poco. Sí. Eh, Derrotismo, pero desde el minuto uno. weón, ya. El poder ejecutivo residía en el director, igual, vuelta con el director supremo, con múltiples facultades. Ya, dirigir la Armada y el Ejército, nombrar funcionarios públicos, eso es genial, ya. O sea, bueno, anda el archivero de Cabildo lo nombraba el director Sí, supremo. pues, todo el director Eh, supremo. el poder legislativo residía en un Senado. ¿Sabéis de cuánto era el Senado? A ver. Nos quejamos ahora que es poco representativo. Era de 5 miembros. Loco, te iba a decir 6 en talla, y era un menos. 5. ¿Y sabéis quién lo nombraba, weón? ¿A quién va a ser, weón? El Supremo Kaiosama, pues, weón. ¿Quién más? Por supuesto, weón, nombrado por el director supremo. Y esto es genial, porque esto está en la entrada de la weá en la Wikipedia. O sea, esto es en teoría, asumiendo que la Wikipedia sea en teoría neutro. Los poderes de O'Higgins como director supremo, similares a los de un dictador, provocaron molestia en sus opositores. Esa weá es verdad, si los culiados se enojaron con el colorín porque weón se estaba pasando por el pico. Sí, pues, o sea, si el Eh, weón duró poco en la weón. Por lo tanto, y aquí ya empezamos nuestra noble tradición, se formó una asamblea constituyente Ah, mira. en una fecha tan temprana como 1822. ¿Y sabes quiénes formaron esta asamblea constituyente? A ver. Evidentemente, puros hombres blancos hacendados católicos, pues, weón. ¿Cómo iba a haber otra wea? Ahí no está la tía Pikachu. No, pues, weón. Ni la Marinovich, ni nadie. Nada, nada. Nada. Ellos elaboraron la constitución
Política del Estado de Chile de 1822. O sea, ya la primera había durado ¿cuánto? 4 años. Ya. Esta, y mira lo paradójico, porque la que te había dicho de 1818, que duró legalmente al menos 4 años, se llamaba provisoria. Esta no. ¿Y sabéis cuánto duró? Puta, déjame adivinar, weón. Un año. 1 año. Le di. Weón, ando bueno para Un esta weá. año. Pero si nos ponemos estrictos, si nos ponemos estrictos, duró 2 meses. Pero, weón, ¡Dos! y en qué se da esa diferencia? ¿Cómo puede ser que siendo estrictos le restís, weón, 10 meses? Porque la vigencia real fue de 2 meses. Entre que fue legalmente promulgada y se derogó. ¿Y qué pasó en esos 10 meses, entonces, entre medio? La Constitución de 1818, el primero de los dos textos fundamentales, la que era provisoria, con Bernardo Higgins en el cargo, le otorgaba al libertador de Chile poderes similares a los de un dictador. Esto provocó molestia en sus opositores. Me da risa como provocó molestia. Molestia, sí. Se Tenéis enojaron. básicamente, claro, un dictador como autoproclamado y les molestó. Dijeron, lo encontraron un desgraciado. Por lo tanto, se formó la Asamblea Constituyente, que ¿sabes cómo se denominó? A ver. Convención Preparatoria, No, no han cambiado tanto los términos entre ayer y hoy. la cual impulsó un nuevo texto. Esta constitución fue redactada por su ministro de Estado y promulgada el 8 de agosto de 1822. Vamos así, puntos fundamentales. La nación chilena es la unión de todos los chilenos. En ella reside esencialmente la soberanía, cuyo ejercicio delega conforme a esta constitución. Ya, eso estaba en tono más o menos lo que estaba. Hay que recordar que en esta época en todo el mundo estaba el boom del constitucionalismo, Sí, de po. poner límites al poder. Pero aquí hay una cosa que hoy día ya no es tan común en Chile al menos, que era fijar los límites del país en la constitución. Porque claro, en aquella época no tenían Google Maps, ni GPS, entonces era a lo bruto nomás, a lo bruto anteque. Esta weá nos iba a traer problemas después. Dice, el territorio de Chile conoce por límites. Al sur, el Cabo de Hornos. Al norte, el despoblado de Atacama. Al oriente, los Andes. Al occidente, el mar Pacífico. Súper específico todo, weón, me encanta. Sí. No, y mira, le pertenecen las islas del archipiélago de Chiloé. Y después nombra islas que, claro, en Ya. aquella época eran las más conocidas, pero que hoy día tú las veías y no tienen necesidad estratégica de nombrarlas. Que dice, las de la Mocha, que es la isla Mocha que está Sí. acá, frente a Tirúa, Juan Fernández y Santa María, que es esta isla que está frente a Concepción. O sea, O sea, weón, Juan Fernández creo que por esa época, si me acuerdo bien, o quizás antes era una colonia penal, sí, que me sé la trivia de que les daban de comer a los presos langosta, porque era lo que más había ah, en el sector, básicamente. Entonces, como que exactamente. en la historia de la humanidad nunca han comido tan bien unos presos como en el Juan Fernández de la época. Y la otra, el otro dato que tenía es que tú sabes de qué inspiró la Isla Mocha. Moby Dick, Yes, que era un mito de los pescadores del sector, que había una ballena gigantesca que le decían Mocha Dick. sí, No sé por qué el Dick, porque probablemente Mocha tenía el Dick medio así. por la isla Mocha. No, claro, el Moby Dick Mocha es se entiende, mapuche. pero ¿cómo va a ser Dick mapuche? No, no, pero Moby Dick es mapuche. La ballena es mapuche. ¿Qué te genera Es el mapuche, problema pues weón, si es de la isla innecesariamente? Mocha. Weón. Bueno, anda a decirle eso, bueno, a los gringos de Nantucket. No, que se gente weón, Moby Dick es mapuche, es mapuche. Hagan lo mío. Y eso sí, Arauco. y eso sí en el libro, weón, para que veáis lo lejos que saltó, weón, la piedra. En el libro los weones como que se agarran con Moby Dick cerca de Japón, por ahí lo ponen. Como que mencionan que anteriormente luchan con un tifón, es como, y tifón es fenómeno netamente asiático.
No, bien lejos lo llevo el... Sí, bueno, bien a la mierda. O el weón no tenía el señor, ¿cómo se llama el de Moby Dick? Melville no tenía mucho conocimiento de geografía oceánica. Una de dos. Mira, esta constitución de 1822, la O'Higgins, es la primera que crea el Congreso bicameral que tenemos hasta hoy, Senado y Cámara de Diputados, porque antes lo que había en el fondo era una especie de Senado más o menos extendido. Eh, termina, termina la dictadura de O'Higgins, la mayoría de la gente se refiere así a su gobierno, los o'higginistas le dirán democracia colorada, no tengo idea, y empieza una constitución también que era muy, como habíamos dicho el otro día, florida, muy Florida, pintoresca, sí. muy florida, que era la denominada Constitución Moralista. Ya el nombre te dice que debe haber sido una mierda, weón. Weón, además la constitución, la constitución moralista ya parte con moralina. ¿Sabes cómo se llamó oficialmente? A ver. Que yo digo, cuando tú le pones este tipo de nombres a los documentos legales, es porque de antemano sabes que no van a ser así. Porque por algo se lo estás poniendo. Constitución política y permanente del Estado de Chile. Claro, o sea, si tenéis que bueno, destacar que es permanente, es porque claramente tenéis el miedo Permanente. de que no lo va a hacer. Es que claro, bueno, además permanente, o sea, ya, y además que voy a poner la weá, no, esto no se puede reformar. Bueno, lo van a reformar igual, si quieren, si los Sí, poderosos lo quieren reformar en algún minuto, que van a querer, lo van a hacer igual, weón. Todas las mierdas de constitución en todo el mundo alguna vez se han reformado. sí. Eh, bueno, su principal redactor fue peruano, o sea, un criollo peruano que después de haber vecindado en Chile, Juan Egaña Risco, quien presidió la comisión designada por el Congreso Constituyente. El tema fue que el caballero este era tan pechoño y católico y la tenía tan adentro que inventó todo un entramado legal imposible de aplicar, Qué útil. considerando que además en aquella época el Estado en realidad no existía, no había Estado. O sea, era sobre la mayor parte del territorio nacional lo que había era un dominio, era un dominio, digamos, tutelar, era como un dominio en el papel. No tenía un cuerpo de carabineros que anduviera como hoy, que te andan fiscalizando que el toque de queda, que la weá. En ese tiempo no había ni policía, no había nada. Eh, a ver, estoy buscando acá algunos ejemplos de lo ridículo que era esta. Ya, por ejemplo, eh, claro, establecía era una impracticable mezcla de elementos políticos, religiosos y morales. Impracticable es el primer término con Impracticable. Especialmente porque tenía la pretensión de regular y controlar la vida pública y privada en forma minuciosa e inadmisible. Por esta razón, y este también es lo más chistoso, que esta ha sido la única constitución en la historia de Chile, la única, en toda nuestra historia, que no fue derogada ni de facto, ni por una guerra civil, ni por un golpe de Estado, ni por un decreto. El Congreso la declaró derogada, por mierda. pero bueno, la derogó sin tener una alternativa vigente, ¿cachai? O sea, la weá era tan penca que era mejor no tener A lo nada. mejor sí. Esta weá es tan mala que sé que weón, onda peor no puede estar el país. Saquemos esta mierda nomás. Bueno, el Congreso chileno la declaró nula. Eh, bueno, y ahí es en este periodo que son los famosos ensayos constitucionales. Esta fue la penúltima época en la historia de Chile. La última fue en el intervalo entre, digamos, la época de Alessandri Padre. Es la época en que los presidentes duraban 3 meses, duraban 2 meses, 3 meses.
Mira, esta constitución tenía un artículo, el 249 del título 22, que se titulaba sobre la moralidad nacional. ¿Ya? La moralidad nacional. Establecía que la legislación del Estado se formará el código moral que detalle los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de la vida social, Ah, chucha, formándole hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales. Ya, o sea, esta weá era como, bueno, lo más cerca que había en la historia al Gran Hermano, básicamente, de Orwell. Es como te quería ver en Pero todo además momento y decirte qué un gran hacer. hermano de mierda. Sí, pues, el Gran Hermano, pe. Claro, un gran hermano, un El Gran hermano Hermano, católico, sudaca. el Gran Hermanote. Fue declarada, es que este término es genial, bueno, legalmente nunca más se volvió a aplicar, insubsistente en diciembre de 1824. Loco, es que sabes que me da risa. La palabra es buena porque es como un término legal heavy, pero Claro, que causa, sí, pues es como una weá, tú puedes decir, no sé, ¿a qué cosa tú crees que le podríais aplicar ese término? Insubsistente. A una evidencia, ¿cachai? La evidencia es insubsistente. Pero si no sé, usáis ese término para escribir la constitución de un país, es que estáis en la mierda, weón. pero bueno, totalmente en la caga, o sea, que te declaren insubsistente es una forma leguleya de decir que eres demasiado penca. Sí, queréis juego, claro, que no existí, ¿no? Insubsistente, sí, así como que vaya el núcleo de la frase, es como que no tenéis los componentes necesarios para tener subsistencia. O sea, como que, bueno, Ya. te falta para hacer algo. En el intertanto, porque la próxima constitución es la de 1828, que esa sí va a ser más importante, en el intertanto, como esta huevada tenía que organizarse, surge el experimento, porque fue un experimento en toda regla, que a ti es el que a ti te encanta Sí. y que, escucha, si hubiera salido bien, quizás estaríamos en el desarrollo. Las leyes federales, O que sea, son que leyes, no alcanzaron a ser una constitución. sí, porque dentro de todo, o sea, uno se ríe ahora por lo poco que duraron y lo desastre, pero yo encuentro que hace mucho sentido. Claramente tenéis que federalizar este país con lo largo que es. O sea, qué sé yo, por darte el ejemplo, países menos largos son federalizados, básicamente. Este fue, la gracia acá es que, por ejemplo, aquí asume durante la vigencia de estas leyes que nunca tuvieron el rango, o sea, lo que ocurre es que, guardando las proporciones, pero es un poco lo que ocurre en Israel hoy en día, que no hay una constitución escrita, pero tienes leyes supremas que se asume que tienen un rango constitucional. Acá, como todo era muy primitivo aún, habíamos dicho que la constitución estaba declarada insubsistente. Entonces, todavía no había nada sobre estas No. leyes, por lo tanto, funcionaron de facto como una especie de constitución, pero no fueron una constitución. Ahora, durante esta época empieza a usarse ya el cargo de presidente de la nación. ¿Sabes quién fue el primero? A ver, por la época, déjame pensar. Alessandri Senior. Mira, un compañero de curso de muy pocas luces contestó una pregunta similar con una respuesta que yo encontré notable, que hasta el día de hoy me acuerdo. A ver. Pinochet abuelo. ¿Tú caché que uno siempre habla de Frei padre, Alessandri hijo? No, Pinochet abuelo, weón. Sí. Puta, Ya. con eso me acordé, hay una teoría de un comediante que me gusta que dice que todos los afroamericanos exitosos son siempre un junior o el tercero. Brigio, sí, sí, Sí. weón. Martin Sammy Luther, Davis Jr. Martin Luther King La cagó, la cagó. Jr. Era Martin Luther King Jr. Sí, pues. Frey Nuestro abuelo. primer presidente no fue Pinochet abuelo, El primero, pero claro. fue, ¿sabes qué? Fue un argentino.
¿Ya? aunque en teoría Argentina tampoco existía todavía como país, pero nació en las provincias del Río de la Plata. Manuel José Blanco y Calvo de Encalada, más Blanco conocido como Manuel Encalada. Blanco. Sí, 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 famoso. No sabía que era Eh, argentino Blanco Encalada. era argentino, así como también, por ejemplo, una de las, bueno, ya dijimos que una de las constituciones la elaboró un peruano. Sí. Uno de los reglamentos constitucionales, que este mismo que fue hecho en la casa del cónsul gringo, lo hizo un boliviano, o sea, contribuyó en su elaboración un boliviano, que era Jaime Subáñez, que era un alto peruano, en esa época era parte del virreinato del Río de la Plata, o sea, era un boliviano argentino, digamos, amigo de carrera. Estas leyes federales, muy avanzadas para su época, muy avanzadas para América Latina, dividieron el territorio nacional en 8 provincias. Quizá aquí estuvo el error porque era un territorio que en la práctica llegaba desde Concepción a Copiapó, y lo dividió en 8. Quizá debería haber sido menos. Bueno, ya. Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Grande Valdivia. Ahora, Valdivia y Chiloé eran 2 provincias independientes, pero su extensión era muy pequeña, porque acuérdate que todavía Espérate. la... Acabo de caer en la cuenta. ¿Chiloé era una provincia en sí mismo? Sí, ¿Por qué? Por la iglesia, siempre. Siempre no, dice no, eso. no, porque era la... acuérdate que en esa época, en esa zona, el único dominio efectivo que tenía y era Chiloé y la bahía de Puerto Montt. O sea, no, no tenía más. Claro. Era el archipiélago y un pedacito de la costa. Y Osorno, si no me equivoco, que no quedó como provincia propia, dependía de Valdivia, Como debería ser como debería ser. Pues, hasta el día de hoy, terminó porque bueno, o sea, dependiendo de Puerto Montt. francamente, Eh, bueno, el Congreso tenía que preparar un proyecto de constitución para para darle un reemplazo a la constitución moralista y para darle un encaje legal a estas leyes detrás de las cuales estuvo el señor Infante, José Miguel Infante, liberal. Eh, Sin embargo, cuando empezaron a hacer esta constitución, el Congreso, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en la forma de organización del Estado, federal o unitario. Por lo tanto, decidieron muy sabiamente suspender sus sesiones en mayo de 1827. En teoría, lo que se decía en aquella época era que era con la intención de consultar a las provincias, que más iban a ser estados, su parecer al respecto. las bodas que iban a hacer eso. El tema es que durante el receso del Congreso se fue toda la mierda, porque se produjo un rechazo en la opinión pública eran 40 tipos en todo caso, hacia el modelo federal en Chile. Y se derogaron las leyes de Infante y se decidió emprender una nueva aventura constituyente que esta vez iba a llegar a, no sé si un mejor puerto, pero al menos un puerto más serio, que él fue la constitución liberal de la República de Chile de 1828, elaborada por José Joaquín de Mora y Melchor de Concha y Cerda. El nombre, weón. Los nombres son puros aristócratas. Melchor de Joaquín Concha de y Mora era Cerda. español, Analiza no ese por un Conchito, este momento. era Concha y Cerda. Por eso, Melchor de Concha y Cerda. Melchor de Santiago de Concha y Cerda. Ese weón suena como, ¿te acordáis de Mook de Pokémon? ¿Sí? Suena como eso, suena como, como una masa, soy Melchor de Concha y Cerda. Es como, No, pero tú te todo, estás todo, imaginando un chancho, weón, por sí, lo todo, de es que Cerda. todo suena asqueroso en su nombre. Melchor. Melchor, sí, Melchor es como, Cerda. voy a ser tu rey mago, y la weá.
como la concha cerda, como más. Sí, Concha y Cerda, es como la peor combinación de apellidos que puede existir. ¿Sabes cuál es la No, mejor? no, 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 A no, ver, no, a no. ver. Puta barata. No, pues no te podía apellidar puta, pues, weón. Puta, ¿Dónde la viste eso? weón, apostemos, existe el apellido puta. ¿Pero en dónde, weón? En el País Vasco. No, acá, weón, es un apellido italiano, el apellido puta. ¿Pero con doble T o una cosa así? No, 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 conté nomás. Lo que pasa es que en italiano puta es putana. Entonces, puta no tiene Putanesca. Creo que hay una región, de hecho. puta. Entonces, podría darse el caso de una chica que se llamara puta barata. Bueno, si te acordáis cerca de la U que había ese como local de comida italiana, así como comida rápida, que se llamaba Penne a la carta. El pene a la Y era carta. como, ¿en serio? Como, weón, nadie pensó dos veces este nombre. Penne a la carta va a ser el nombre de tu local. Irubini. ¿Y porque le pusiste una doble N, crees que va a pasar piola? Y nosotros íbamos harto al pene a la carta. Ustedes comían siempre ahí, les encantaba, weón, sí. ¿Sabes Nos cuál te iba a gustaba decir el que es pene a la carta. la mejor combinación de apellidos que he escuchado en mi vida? ¿No? Un weón que el primer apellido sea Cueva y el segundo de Lobos. Esa weá sí que es metal. ¿Juega cuánto? Joaquín Cueva de Lobos. Cueva de Lobos. Ah, no, Así que si yo sé sería, decir weón, Cueva o Grande. sea. No, o sea, yo le digo Cueva de Lobos es como, weón, donde aponte al tiro a practicar guitarra porque vos vais a ser el próximo como héroe del heavy metal mundial. Claro, como, claro, Mike Cueva de Cueva de Lobos. Sí. Lobos. Weón, trueno y relámpago, weón. Bueno, en el Ya, año sigamos. 1828 se aprueba la Constitución liberal que no es tan importante por cuánto duró, que duró poco porque hubo una guerra civil entre pipiolos y pelucones, sino que porque sirvió de molde para las futuras constituciones que iba a tener Chile. Cuando se habla de la Constitución de 1833, que es la gran constitución de la historia de Chile, es la que más ha durado, ¿sabes qué? Lo curioso que tiene la Constitución de 1833 es que lo que te enseñan en el colegio básicamente es que se aprobó a raíz de la guerra civil de 1830, que ganan los conservadores, los pelucones, que sí, es verdad todo eso. Eh, pero para empezar te dicen es la Constitución portaliana. Y la verdad es que hoy día la historiografía reconoce que al momento de la elaboración de la Constitución de 1833, Diego Portales no le dio mucha bola al tema. ¿Ah, no? O sea, no, él estaba más preocupado porque además Diego Portales era un hombre, hoy día lo tenemos claro, era bastante básico, digamos, no era un gran pensador, ni mucho menos, era un comerciante de poca monta. Era como un mafiosillo local, sí. Como decían los Sí, es como estanqueros. si hoy día le diéramos la administración del Estado a un facho pobre, es como básicamente eso. Sí. Eh, entonces te hablaban en la educación tradicional acá te hablaban de la constitución portaliana. La verdad es que la constitución de 1833 se inició como una comisión de reforma a la de 1828, porque la de 1828, que había sido hecha por José Joaquín de Mora y este otro Melchor, era muy liberal. Ahora, era muy liberal para la América Latina de 1828, y Claro, no. era una Sí. monarquía absoluta. Obvio, no hay que Eh, pensar que tenía como, weón, impuestos progresivos y igualdad para todas las Sale, personas, weón, las derechos bolas. sociales, las bolas. O sea, Sí. Es chistoso nada, igual weón. que he pensado que el término liberal como que siga estando en uso, a pesar de que en la época significaba, weón, en el tiempo que estoy hablando, hablar de liberal significaba básicamente que como que queríais tener tu propio negocio y que no todos los negocios fueran del rey. Eso significó Sí, liberal una vez. Y hoy en día liberal significa así como, weón, matrimonio gay, weón, y impuestos. Como, ¿cómo te es que aguanta depende tanto del una lugar, palabra? depende del contexto. Porque en Estados Unidos liberal es eso, pero en Europa un liberal es más cercano al sentido antiguo, de Sí, libre mercadista, pero también podéis ser liberal a la progre, ¿cachai? Tipo claro. Justin Trudeau, ¿cachai? O sea, depende mucho el lugar y Y el pintarte la contexto. cara negra como Justin Trudeau.
Y claro, Le y, encanta. uca, uca, y Sí, después, cada vez que y hay un después problema se en esconde. Canadá, sí, se pinta la cara negra y distrae el problema. Es su superpoder. Hay un video mío que yo espero que nunca salga. Porque, bueno, empezamos este capítulo hablando de mi metrosexualidad. ¿Está bien? Yo hago exfoliación con café, borra de café, si la que queda acá. Entonces yo me... No, esto es Ya. verdad, weón, esto es verdad. Entonces yo me embetuné la cara en café para exfoliarme y grabé un video diciendo ¡Un camulembo! Y yo espero que eso nunca salga. ¿Vos cachai que una de las weas que yo como que más lamento de mi vida es toda esa cantidad que yo probablemente creo que ya debe constituir como un 3% de mi cerebro, que está dedicada solo a weas de tu vida que no enriquecen la mía al saberla? Como este Que detalle, no por enriquece ejemplo. la tuya. Sí, porque claro, hay muchas, hay otras que sí, ¿cachai? Que tendrán su propio porcentaje, pero hay un cerca de un 3% de mi capacidad cerebral que son cosas así, como que usáis champú Pantene, que te exfoliáis con café. Ni siquiera uso Pantene, weón. De hecho, Pantene es una de las marcas que menos debo haber usado, weón. Loco, no, yo me acuerdo que vos teníais Pantene y tenías el problema de que nunca te alcanzaba la plata para llegar a fin de mes porque te la gastabais toda en tus champús Pantene y por eso teníais que ir a pedirle plata a Pancho Vidal diciendo que eran compañeros de partido y que weón, el PPD lo puede, todo lo puede. Pancho, yo te voy a pagar algún día, weón. Pero por favor no lo ajustes a inflación. Déjalo ahí, valor nominal. Peso 2011, 2011, pues, weón. ¿Qué pasaría si te hace un ajuste a la inflación Me venezolana? voy a la mierda, pues, weón. Eso, weón. Incluso con el peso chileno, que es relativamente estable, me voy a la mierda igual. Me agrega el IPC, weón. Sí, pues weón, te saca ISAPRE, weón, todo. Bueno, así es como Entonces, la política se corrompe, pues, weón. ¿Cuántos jóvenes líderes de este país le darán plata a Pancho Vidal? Por eso se corrompe todo. o sea, weón, me causa gracia que te describas como un joven líder, pero bueno. No, yo soy joven. Soy joven. También pondría eso en duda, pero bueno. Ah, yo soy joven, weón. Si todavía no tengo 30, weón. Yo soy joven. Tengo toda la vida por delante. Tengo toda la vida por delante. Yo no sé, tú sabes que todavía Tengo toda está la vida por esa. delante. Todavía tenemos esa quinela con Freddy y todos los cabros de la U de a qué edad te da el infarto. Y mi plata está en 36. No, yo espero que luego. No, es que yo no quiero un infarto, 36, pues, weón. Si yo no. 36 es demasiado tarde, tú decís, para el infarto Pero es que fulminante. yo no le veo mucho horizonte a esto, pues, weón. No, pero weón, no hay cachado que de repente cuando uno dice, ya, no, ¿para qué me voy a quedar hasta tan tarde? Esta weá no va mejor. En los carretes. Claro, no va a llegar, claro, te dicen, no, quede más rato. ¿Qué va a No, pasar, weón? ¿Qué va a llegar, weón, la Mariana Arteriana al carrete? No, mejor me voy nomás. no, me voy, weón, me voy. Y en mi caso, irme significa el suicidio. Oye, pero Significa estábamos hablando, significa un esto, nivel de colesterol peligroso en la sangre. esto va a valer oro, weón, cuando yo me haya corbateado, weón, estos Sí. problemas. Oye, la Constitución de 1833, Bueno, lo mejor reforma de son la del 20. nuestras seguidillas, weón, que es como infarto. Y de, porque claro, la constitución fue de infarto. Fue a infartarse, Sí, weón. fue de infartarse. Hacer una Ay, constitución es un proceso de infarto. fue para infartarse, pero ¿sabéis por qué? Porque la constitución del 33 ha sido una de las constituciones que, a pesar de haber sido una mierda, porque claro, si tú lo veis desde, obviamente si vamos a hacer historia ficción y si esta weá fuera como un dark, pero de mierda, es como ya, puta, obviamente hubiera sido más bacán que ganaran los pipioles, que esta weá hubiera sido una república liberal, weón, y que los fletos acaso hubieran podido casar en 1870, bacán, ¿cachai? Pero no fue. Entre todo eso, el vaso medio lleno es que ha sido una de las constituciones que más ha durado en la historia de América Latina, Ah, que mira. duró casi 100 años. Es difícil encontrar una constitución que... Y la cosa es que es una constitución que duró casi 100 años
en serio, o sea, para empezar, creo que sí, es la que ha tenido menos reforma, porque tú me puedes decir, ya, pero la de Argentina está vigente desde 1860 y algo después de Mitre. Ya, pero esa weá no es lo mismo, o sea, no es la misma constitución que hace ciento y tantos años. O sea, no. Esta, en cambio, sí, era esencialmente la misma. Se le fueron haciendo reformas a medida que el país se iba abriendo al mundo y a los tiempos, como por ejemplo las reformas de la no reelección de presidentes, porque esta constitución, acuérdate, es la de los famosos decenios, que eran estos presidentes que duran Ah, 10 años en el cargo, porque en realidad duraban 5, pero se podían reelegir inmediatamente. Y como estos hombres llegaban al poder y se apropiaban de la weá y no había oposición, se quedaban 10 años y elegían al sucesor. eh, un Siempre se ha poco dicho que a en América la... Latina hubo 2 dictaduras perfectas, legales. Una era la del PRI mexicano, que duró ¿Ya? 70 años. La otra era la de Chile, que era esta dictadura legal de la República Conservadora, que fueron Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Y que de ahí, puta, conocí esa historia de que todos esos hueones, uno era como el mano derecha del anterior, y que todos son ahora calles en Provi a medida que vais bajando, y el último que Cada iba a uno era el ser, putito del anterior, y sí, pues, efectivamente, como dices tú, todos hoy día son calles en y Providencia. Antonio Varas iba a ser el siguiente, pero ahí me parece que es la guerra civil, ¿o no? La fusión liberal conservadora. ¿Qué ocurrió Claro. aquí? Ocurrió que la élite, porque en Chile han sido pocas las veces en que se ha podido realmente sacar a la élite del poder. Generalmente es la élite que se ahueona, se divide y se terminan cagando entre ellos. Y se autosaca, sí. Este fue ese caso. Se divide la élite en 3 ejes. Uno el Partido Liberal, otro el Partido Conservador, que eran los pechoños, y el otro era el Partido Nacional, que eran digamos, los oficialistas acérrimos, que también le decían el partido justamente Montt-Varista, Sí, por pues. Montt y Los Varas. Estaban a Montvaras, favor de sí. que Varas fuera el sucesor. Claro. Y no, nombraron a se aliaron los más encarnizados enemigos en una cosa muy chilena. Frente a un enemigo pragmático común, se alinearon liberales y conservadores para sacar a los nacionales y nombraron a una especie de que la historiografía siempre lo ha pintado como una especie de tatita, weón, como de presidente de transición, una transición que duró 10 años, no fue corta, y 10 años es harto como para ser periodo presidencial de un weón, de un suche. Pero siempre lo han tildado así, que es José Joaquín Pérez Mascayano. Pérez Mascayano, ¿por qué es importante? Es No tenía importante ese porque buen en el su radar. gobierno Ya. empiezan estas pequeñas reformas a la Constitución y que van a terminar dejando la cagada en la élite chilena por el tema de las leyes laicas. La ley de cementerios, la ley de matrimonio civil, y finalmente la famosa reforma que permitía el ejercicio privado de religiones ajenas a la católica. Porque eso es importante nombrarlo, que en todas las constituciones que hemos hablado, todas, la religión oficial era la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Sí, pues, y aún, bueno, o sea, separación. Inclusive las que hizo Higgins, que Higgins no era precisamente muy amigo de la iglesia. Sí, pues, weón, qué loco que era como por un lado, weón, progreso y por el otro atraso. Y aquí ocurre algo interesante. Ya estamos en los gobiernos liberales, en la guerra del Pacífico. Llega José Manuel Balmaceda. Balmaceda, le hacen el golpe de Estado, comienza la guerra civil y la guerra civil la gana el bando del Congreso. Y a diferencia de la guerra civil anterior, que trajo un cambio constitucional, un cambio de régimen,
esta trajo un cambio de régimen, pero no hicieron un cambio constitucional. Mm. Y lo que hicieron fue, de una manera que yo creo que esto debe ser lo más surrealista de la historia de la política chilena, del funcionamiento del Estado, o sea, del régimen general de la nación, lo más surrealista que se le ocurrió, que fue que tomaron la Constitución de 1833, que era recontra presidencialista, pero recontra presidencialista. El presidente era un monarca. Y a través de interpretaciones y subterfugios, pero una sucesión de trucherías legalizadas mediante, weón, decretos leyes, fallos de la corte, lo convirtieron en una pseudo república parlamentaria. ¿Cómo mierda así esa weá? Vos que fuiste abogado un año, qué mierda tenéis que hacer para pasar de uno a otro en ese caso? Ya, estos caballeros, una vez que hicieron lo más difícil, que era ganar por las armas, Sí. que tú dices, ya, o sea, hiciste lo más difícil, ahora te toca cambiar la constitución nomás, weón. Esa wea ya Es un chiste al lado de ganar la guerra, claro. ganaste la guerra. No, a esto hay que darle la apariencia de legalidad, pero absoluta. Vamos a seguir con la misma constitución. Pero ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de que, a pesar de que esa era una constitución hiperpresidencialista, más que la del 80 incluso, tenían un par de maneras de tener al presidente de las pelotas. Las famosas leyes periódicas, que eran la ley de movilización nacional, que era la ley de movilización de los milicos, y la otra, la ley del presupuesto de la nación, que fue por la que se cagaron a Balmaceda, que dice que todos los años el Congreso tenía que aprobar el Presupuesto. presupuesto nacional. Y estaba también, tal como existe en la Constitución, la herramienta de la interpelación ministerial, pero estos tipos la interpretaron de tal manera que hacía muy fácil interpelar a un ministro, y si caía, fue surreal, si caía un ministro, caía el gabinete entero. O sea, en el fondo ocurría como pasa de hecho en Estados Unidos, que en Estados Unidos el presidente tiene que pedir la aprobación del Congreso, del Senado, para los cargos de secretario ministerial. Ya, acá era lo mismo, pero versión banana. Banana mal, porque la otra weá también es que este parlamentarismo a la chilena, pero muy a la chilena, se equivocó en algo fundamental, pues, weón. Que nunca separó el jefe de Estado del jefe de gobierno. Entonces, nunca tuviste un primer ministro. Porque la gracia de los regímenes parlamentarios es que el primer ministro, puta, puede caer todas las semanas y puede llamar a elecciones 7 veces al año, pero el presidente sigue estando ahí, pues, weón. Claro. Sigue siendo una cierta cabeza de unidad. No, acá el ministro del Interior ejerció como una suerte de primer ministro de facto. Y lo otro también, que era también, digamos, folclórico, es que no existía clausura del debate. La clausura del debate parlamentario es que, claro, porque en el Congreso tú podías estar discutiendo leyes, pero hay tiempos, pues, weón. Sí, pues hay como Entonces, un plazo. bueno, nunca nadie se había dado a la tarea de limitar esa weá. Entonces esta gente se dio cuenta, es muy burdo, pero esta gente se dio cuenta de eso. Entonces, puta, si había un partido culiado que tenía con cueva 3 parlamentarios, dicen, ya, ¿cómo vamos a ejercer poder nosotros? Haciendo debate parlamentario, pues, weón. Eterno. Entonces, iban a votar una ley, cachaban que la tenían perdida y decían, no, nosotros queremos hacer una nueva modificación a la weá, entonces vuelta a discutir toda la mierda de nuevo. Pero Y era así, como ese método que tienen los gringos que se habló mucho en los últimos meses, que era el filibuster, que es lo mismo, que una weá de que se ponen a hacer como una oratoria eterna para hacer tiempo y acabar el sí, plazo que tienen para enmendar una ley. Que hay como un filibuster de 10 horas de Bernie Sanders, que en YouTube lo podéis encontrar como y los buenos le pusieron música lo-fi de fondo. Y sirve como para bueno. ayudar a quedarse dormido. No está, ya te lo voy a mandar. Ajá, se le dice la Constitución de Alessandri porque fue elaborada durante el gobierno de Alessandri
Alessandri padre, Sandri Pinochet por abuelo, sí. una, no Pinochet abuelo, Alessandri padre, por una comisión ad hoc. Todo esto no era, o sea, la diferencia con el proceso que tenemos ahora es que cuál más democrática, cuál menos democrática, pero todas, históricamente todas estas asambleas, convenciones, comisiones, eran de, o sea, va a sonar muy progre de mierda, pero efectivamente eran todos hombres heterosexuales, blancos, ricos, O sea, cristianos, ¿cachai? como No, en no toda, habían. weón, como en toda la historia de Occidente, básicamente. Si eso como de esa fantasía que se han armado, como de que la, no sé, de que la Revolución Francesa fue como un levantamiento popular, las bolas, la Revolución No, Rusa también la lideraron como burgueses, como de clase alta. Hasta básicamente el momento, todo el progreso como de Occidente ha sido liderado por burgueses millonarios. por eso deberíamos volver a Pinochet. No, no. Claro. Pinochet, pero ¿cuál Lo que Pinochet? esta constitución es que se aprobó con un plebiscito plenamente democrático, pero lo interesante de este plebiscito es que era por cédulas. Tú depositabas una cédula en la urna según tu decisión y ¿Ya? tenías tres alternativas. La cédula de color rojo era la aceptación del proyecto de la subcomisión, era una subcomisión de reforma, ¿Ya? que en el fondo era aprobar la reforma constitucional, que era una constitución nueva. El segundo era una cédula de color azul, Ujú. que este era interesante porque era una majamama de concepto, porque decía, se mantiene el régimen parlamentario con la facultad de la Cámara de Diputados de censurar y derribar gabinetes y de aplazar el despacho y vigencia de las leyes de presupuestos y recursos del Estado. En resumen, se refuerza y formaliza la interpretación parlamentaria de la Constitución de 1833. El texto de la cédula señalaba, esto es lo que decía la cédula azul esta, acepto el proyecto de constitución, pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley, esto es interesante, ley escrito con I latina, de presupuestos y recursos del Estado. Todo eso era lo que, bueno, como que tenía que leer el posible votante. Sí, pero es que acuérdate que en esta época ya había voto universal, que esa fue una de las reformas de la Constitución del 33, pero no tenían voto los analfabetos. Era una gran cantidad del universo votante. Tenías que ser, no, y tenías que ser hombre además, tenías Sí, que pues. tener pene y saber leer. Ese era el voto universal. Sí, que ya es como cortáis al Y había 50% una con lo de que cédula de sean color hombres. blanco. ¿Una de blanco ya? ¿Ah? No, que decía La que cédula ya. de color blanco decía, la cédula de color blanco era más corta, decía rechazo ambas propuestas. Y Váyanse toda decía la mierda, el sí. texto, bueno, el texto de la cédula, comparado con las otras dos, que era un mamotreto, decía rechazo todo proyecto. Eso está bueno, que al menos o sea, Eh, puedo entender que mucha gente eligiera esa básicamente porque el resto me dio paja. Es como el resto tengo que leer unos textos enormes. Como habéis visto estos retrasados mentales que ahora ponen bueno, un meme de Yoda, como cuando alguien da una explicación y como que da un argumento como con, puta, da con cierto sentido y cierta estructura, te pone un Yoda que dice mucho texto, como cool, así como soy cool, estoy, sí, ¿cachai? Soy parte de la generación que está virtualmente regresando al analfabetismo, es como qué cool, como sacos de wea, por eso claro, un todos odian a los alfabetismo millennials funcional. y a los centennials, sí, porque somos unos analfabetos funcionales. Por algo nuestra red favorita es TikTok, que son videos de un máximo un minuto. Sí, pues, y que Eh, ya es como la estupidez total. Si tú crees que Twitter ya era como reducir la capacidad, weón, neuronal, weón, al mínimo, TikTok es como, mira lo que somos capaces de hacer. En esta red social ni siquiera van a tener que leer nada, sino que van a tener que ver como adolescentes moviendo el poto, porque eso claramente no tiene ningún problema. Porque obvio que, weón,
provocar a los pedófilos es menos peligroso, weón, que ver a Brito, weón, peleándose con un viejo. ¿Ven? No los voy a echar de menos, chinos culiados. Censúrenme ahora, pues, weón. Oye, censúrenme ahora, pues, concha de tu madre. En mi podcast no me puede censurar nadie. Nadie. Pico. Oye, tú decías, Naiden. Nadie. Oye, tú decías justamente respecto al universo de votantes. Votaron 134.421 personas en De ese un plebiscito. universo de... No votaron 161.000. O sea, una abstención del No, 50 y tanto por ciento. viola. Pero estamos hablando de un universo de votantes de 300 y tantos mil. O sea, eh, esto básicamente por el hecho de que excluía a las mujeres y a los analfabetos. Claro. Y esta constitución traía novedades bastante progresistas porque incorporaba los famosos derechos de tercera generación, que son los derechos sociales. Una de las causas que llevó a Alessandri a llevar a cabo esta reforma constitucional, que terminó en una constitución nueva, es la ausencia absoluta en la constitución de 1833 de cualquier tema que tuviese que ver con la cuestión social, básicamente porque no les interesaba en aquella época. La constitución del 33 fue hecha para un Chile rural, hacendado, agrícola, y en cambio la del 25 está pensado para el Chile de las salitreras, de los trabajadores del acero, de las fábricas, otro Chile. Eh, Era una Supongo igual, constitución. eso de que, si lo pensáis, es como un... Tú decís, como si tuvierais que pensar, ponerte en los zapatos de los que escribieron esa constitución, ¿qué era lo que tenían en mente cuando la estaban armando? Yo diría era como apuntar hacia un Chile que estaba así empezando como a cerrar filas para decir, puta, queremos, bueno, apuntar a un país industrializado, como con Sí, industria manufacturera. De hecho, es en esa misma época cuando empiezan las leyes de proteccionismo, ¿cachai? Para empezar a fomentar la industria local, básicamente, para tener, puta, un mercado local y tener, weón, algo que no dependáis, weón, de puta, de nadie más. Bueno, no tenían cómo adivinárselo de la globalización, pero me imagino que ya en esa época estaba empezando el comercio internaciones, que sea con las que tenían ahí pegado. Y de ahí ocurre que cierto o sea, personaje manda todo a la mierda. si tú ves la constitución del 25, no era una constitución marxista ni mucho menos, No, para al nada. contrario, era una constitución liberal, pero le entregaba al Estado armas de, digamos, de regulación económica y de intervención mucho más amplias que las que existen hoy. O sea, Sí, pues. por eso mucha gente de derecha habla de la constitución del 25 como una constitución estatista, porque le entregaba al Estado un margen de acción para determinadas cosas. Eh, la constitución esta fue poco reformada, porque además no duró tanto, duró hasta 1970 y legalmente duró hasta 1980. Claro, pero oficialmente Pero, ¿qué pasó? ¿Qué algo pasó? ocurrió. Llegó Pinochet Nieto. Eh, Pinochet Nieto se toma el poder en el 73. Y aquí hay algunos que se agarran de este subterfugio para decir que el gobierno de Pinochet nació prácticamente siendo constitucional. Y es que la Cámara de Diputados emite esta famosa declaración declarando inconstitucional al gobierno de Allende, que fue una declaración política, no fue una declaración eh, con un efecto jurídico, digamos, Claro. un impeachment, porque no tenían los votos para el impeachment. Sí. Eh, el tema es que, no sé si te acuerdas tú del famoso Estatuto de Garantías Democráticas que la democracia cristiana hace firmar a la Unidad Popular Sí, con sí, tal sí. de, con tal de entregarle los votos en el Congreso a Allende para que pudiera asumir. Ese acuerdo, ese estatuto, tuvo rango constitucional. Fue la penúltima reforma que se le hizo a la Constitución del 25.
Entonces, claro, los pinochetistas más duros de la primera hora decían, es que, oye, ellos violaron el Estatuto de Garantía, violaron la Constitución, entonces, porque ocurrió que Chile en este momento entró en una anarquía que solamente podemos, una anarquía jurídica, que solamente podemos equiparar a la que ocurrió al comienzo de la República cuando se declaró, ya se me olvidó la palabra, eh, callampera a la constitución moralista. Porque tenías una constitución que legal, jurídicamente, estaba vigente, pero el gobierno y todo el aparataje estatal, del presidente para abajo, estaba en flagrante desobediencia de la Constitución. Care raja. Entonces Pinochet, los primeros 7 años de gobierno, se vio obligado a gobernar mediante los famosos decretos leyes, que esto es una hueá muy chilena, que para un europeo o para un yanqui sería incomprensible, porque nosotros somos un país tan legalista, pero tan ridículamente legalista, que tenemos un procedimiento legal previamente pensado y establecido para los gobiernos de facto. Ah, espérate, esta weá es como un proceso legal para que como que en la eventualidad de que se disuelva como la legalidad, se pueda seguir haciendo como legalidad, básicamente. Los decretos leyes. Sí. En simple, un abogado te va a decir que no es tan así, pero en simple, un decreto ley es un decreto con fuerza de ley cuando el gobierno es de facto. Lo cual es ridículo, Claro, porque es como, si un gobierno es de facto, es de facto. En teoría, todo acto debiese ser nulo. claro, sí, pues y no, como que tampoco podí. Es como más que ridículo, es un poco terrible que tengáis como una parte de salida legal como para decir como, no, la ciudadanía se va a mantener dentro de la legalidad, se va a respetar la democracia, pero en la eventualidad de que eso no ocurra y tengamos como un gobierno horroroso, weón, puesto a la fuerza, esto es lo que puede hacer. No podía hacer eso, pues, weón. Es como decirle, en el caso de que alguien entre a mi casa, weón, y mate a toda mi familia, este es el menú que le vamos a cocinar. Es como, Exacto, es eso. sí, no podéis prever algo como algo, una manera, ¿cachai? Una salida para algo así de horroroso. Tenéis que ser, como por una wea de humanidad básica, tenéis que, lo único que podéis decir es esto no puede ocurrir. No podéis decir no Es puede ocurrir. chilenamente delirante. Sí, pero si ocurre, esto es lo que puede hacer. No podéis darle facultades a algo atroz. Pinochet estuvo así en el poder durante 7 años porque, insisto, la constitución del 25 seguía vigente. El tema es que, porque hay que acordar que la proclama inicial de la Junta Militar era retomar el orden constitucional, Sí, pues. porque Allende había violado la Constitución, supuestamente. Pero resulta que al ala más extrema de la derecha, la Constitución del 25 le estorbaba a esta altura y no le gustaba. Y ellos querían crear una nueva Constitución porque en el fondo la Constitución del 25 había permitido que los pelafustanes llegaran al gobierno y nacionalizaran hasta el agua el water. En el fondo era eso, para la minoría del país que tenía water en esa época, Claro. que eran ellos. Entonces, esta gente desde el principio, hubo un sector de la derecha, inicialmente minoritario, después ya cada vez más grande, que se proponía crear un nuevo orden legal desde cero. Por eso, durante estos 7 años, nadie se preocupó mucho de legalizar el tema más jurídico, porque la idea era tomar una decisión de si esto iba a ir para largo plazo o no. Y aquí había distintas corrientes de opinión dentro de la dictadura. Todos sabemos que terminó ganando la famosa que decía, nosotros tenemos metas y no plazos. Y la familia guzmaniana que quería ordenar el país desde cero y el ladrillo y Claro. toda la vida. Para esto, la Junta Militar convocó una comisión, la famosa Comisión Ortúzar, formada por abogados constitucionalistas, todos
estos no solamente eran hombres blancos, heterosexuales, cristianos, no. Estos eran todo eso, pero fachos. Aún peor, claro. Y por ahí alguno te puede decir, no, pero no eran todos del mismo pensamiento, porque había un radical y un demócrata cristiano. Ya. El Uh, radical era de los radicales de González Videla y el demócrata cristiano era de los que había apoyado el golpe. Entonces ya, déjate joder. Y se Era todo terminaron lo yendo. mismo, claro. No, y se terminaron yendo porque lo encontraron pasado para el pico. La comisión llamada Comisión Ortúzar por el abogado Enrique Ortúzar termina teniendo un papel protagónico el abogado que ya todos conocemos, famoso por Cierto, cabecear bala en los años 90 con sí. muy poco éxito, el señor, censúrenme ahora, pues, bueno, Jaime Guzmán Errázuriz. Y esta constitución traía una serie de novedades en el órgano constitucional, en la historiografía del constitucionalismo chileno, algunas para bien, en sintonía con las repúblicas modernas del mundo, y otras para mal. Para hacerte una idea, en Uruguay, en esta misma época, en su propia dictadura militar, a los charrúas trataron de hacerles aprobar en un plebiscito un engendro constitucional muy similar al chileno, un poco más facho, porque Ya. prohibía prácticamente, era casi un híbrido entre guzmaniano y franquista, un Qué poco más horror, brígido. weón. No, y los uruguayos dijeron que no. Nosotros dijimos que sí. Eh, 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 eh. Claro. Y todos sabemos que este proyecto de reforma constitucional no se hizo en un mes, demoró años. Las actas de la comisión son públicas. Después lo revisó el Consejo de Estado, que era también nombrado ad hoc por todos estos Claro, milicos. arreo, sí. Y por último, con poder de veto para presentar el proyecto final a la nación, la Junta Militar, que eran los 4 comandantes en jefe. Sí. Presentan esto a plebiscito, un plebiscito a realizarse un 18 de septiembre de 1980. ¿Sabes cuándo presentaron el proyecto al país? En cadena nacional. A ver. Agosto. Ya. La opinión pública tenía un mes para informarse del cambio constitucional. Después de haber estado, esto fue intencional, o sea, después de tuviste 7 años gobernando a punta de decretos Sí, leyes po. ilegales, y en un mes, y te entra el apuro. Ya. Le entró el apuro, no hubo franja televisiva para la oposición, no hubo franja en realidad, o sea, el régimen podía hacer campaña por la aprobación de la Constitución, que se presentó como la única alternativa para que Chile no volviera al desastre de Allende, y la oposición, en cambio, tenía los anuncios radiales, que se en la cooperativa, y para contar. O sea, en la tele no estuvieron. No, claro, o sea, pero bueno, ¿hay alguna estadística de cuánto fue lo que truchearon? La... Mucho, Pero mucho, porque mucho. tampoco fue como una de esas elecciones truchas, ¿cachai? Como la de, qué sé yo, me acuerdo que una de las de Papa Doc, que era como para ver si es que seguían el régimen, como que las ganaba con 100% de los votos. Como que ni siquiera tenía como el tacto de hacer que pareciera como una votación real. Aquí tuvieron cierto tacto, pero también nunca lo vamos a hacer por algo muy simple. Y que denota también de por qué esta gente no se atrevió a hacerlo de otra manera, porque probablemente iban a perder, a diferencia de lo que Sí. hay gente como Andrea Lamar, que hasta el día de hoy, estúpidamente, dice que quizá hubieran ganado, pero no por tanto. A ver, por algo hicieron el plebiscito sin registros electorales, porque Claro, y por eso no lo vamos a algo. hacer nunca. Sí, pues como que bueno, No si había tenéis que registro. meter truchete es porque no estáis seguros de lo que se vaya a ganar. Pero es que no había registros electorales. El procedimiento era tan artesa que tú ibas con tu cédula de identidad, que en ese tiempo era como una libreta, era un Sí. cartón, tú ibas a cualquier local de votación, presentabas tu carnet y te cortaban
una esquina, la, que te sellaban con una cinta adhesiva, la cual tú podías después sacar y volver a poner bueno, listo. O podías ir con un carnet vencido, o Sí. podías tener muchos carnets y, o sea, acuérdate que en ese tiempo no había nada computarizado, No, entonces pues. podías ir ya, y podías ir a cualquier lugar presentando tu carnet de identidad. O sea que tú podías votar muchas veces porque podías presentarte en distintos locales con distintas identificaciones, y eso ocurrió. Hubo agentes de la DINA en ese tiempo que ellos mismos cuentan que fueron encargados a votar a distintos locales de votación para engrosar o sea, se llegó a ridículo, y esto lo pueden ver en la página del INE. Hubo comunas donde el padrón electoral, o sea, la gente que pensaban que iba a votar, porque no había un padrón oficial, Ya. la gente que terminó votando creció, por decirte, un 50% en relación a la última elección presidencial, que había sido apenas 7 años antes. La elección, perdón, de legislativa fuera del 73. Sí. Entonces, en 7 años hubo pueblos en Chile que aumentaron un 50% la población. Todos votando por Pinochet. Ya. Sí, pues, weón. Ese plebiscito permitió legalizar la dictadura. Y esa era una de las cosas geniales que tenía esta constitución, que establecía disposiciones transitorias para legalizar la dictadura. La constitución establecía que el capitán general Augusto Pinochet Ugarte iba a continuar, aprobado el texto constitucional, 8 años más. Que una vez ocurridos esos 8 años, que se tomaban como una suerte de periodo presidencial, era Sí, pues. delirante, se iba a convocar este plebiscito donde la ciudadanía iba a tener que aceptar o, o rechazar Rechazar. el candidato propuesto por la Junta Militar para ocupar la jefatura del Estado y del gobierno por otro periodo de 8 años más. O sea, originalmente la Constitución preveía un Pinochet legal 16 años. Qué horror, weón. Sí, dentro de todo, sí. Si al final le harán crítica y todo, que no resultó también, pero dentro de todo igual fue casi milagroso que hayan ganado, weón, después del plebiscito, weón, del 88, Estaba, weón. estaba hecho para que no. O sea, Sí, la pues. gente no se acuerda y nuestra generación no lo vivió o éramos muy chicos, pero hubo un sector importante de la izquierda que inicialmente no quería participar No, que decían esta porque weón no vale la pena, es una trampa, está sí. arreglado. Sí. Y porque tenía un poco la memoria del 80, que estuvo efectivamente arreglado. Claro, en el 88 mucha gente dice que error, no error, porque ya con la constitución aprobada, por tu mismo intento burdo de legalizarte y de blanquearte, no podías hacer otra cosa distinta, pero fue el hecho de haber abierto registros electorales y Claro. fiscalizado y todo. Pero esta constitución preveía, haciendo política ficción, que estaba escrito, preveía que en caso de que hubiese ganado el sí, lo cual hubiera sido un escenario francamente bananero, Puta, total, weón. hubiera estado Pinochet como presidente eh, civilizado, digámoslo así. Además, acuérdate que la campaña del sí Pinochet la hizo entera de traje, no vistió uniforme militar. Eh, con, con un Congreso bicameral democráticamente electo. Claro, entonces, claro, era como una mezcla así, pues era como que tenía un congreso, weón, bicameral, electo y todo, pero la práctica no servía de una wea porque tenía ahí un dictador al poder. Entonces era como, ¿a qué Ahora, lo que estamos jugando? dentro de todo el engranaje guzmaniano les salió bien, porque el detalle importante, pero detalle que les salió mal, fue perder ese plebiscito, porque Claro, impidió que Pinochet siguiera en la jefatura del Estado. Pero tuviste durante mucho tiempo este Congreso que era
cuando digo democráticamente, es porque de verdad era democráticamente. O sea, primero tenías el sistema binominal, que era un sistema que hacía que en el fondo, en todos los distritos para senadores y diputados terminaran empatando. O Sí, po. sea, Que era una locura dentro de todo, porque uno está acostumbrado y todos hemos escuchado el binominal arriba, el binominal abajo, pero es como, ¿por qué mierda existía eso? Era como, era para obligar a que existiera una derecha y una izquierda moderada que estuvieran obligadas a entenderse, pero pensando además, porque esto era un contexto de que la misma Constitución establecía unos super quórum, que eso fue una innovación de Guzmán, que no estaba en la... Porque las constituciones nuestras anteriores, la del 33 y la del 25, establecían quórums especiales para determinadas cosas, pero Guzmán se pasó para el pico. O sea, el tipo establecía 3/5, 4/7 y 2/3 por un montón de cosas. sí, pues o sea, Entonces era llegó un punto una... en que tú, weón, llegó un punto en que tú para revisar planes de estudio tenías que reunir 2/3 de la Cámara y del Senado. O sea, sí, pues con lo que tú decías antes, como que es muy loco, porque si lo pensáis, todo eso es lo que estáis diciendo de esta constitución parece muy extraño cuando lo estáis pensando para un gobierno con un presidente elegido democráticamente como para un país que funciona en democracia, pero hace todo el sentido del mundo si es que lo juntáis con el hecho de que iba a seguir Pinocho 8 años más. Que Ahí, esa era la ahí idea. calza, ahí te entendís por qué, y porque por eso después además, post plebiscito del 88 fue tan surreal esa constitución, porque era como, tenía weas muy raras que no estaban pensadas para funcionar en ese escenario. Mira, para empezar estaba el famoso artículo 8, que hoy día no existe, que proscribía, pero le faltaba decir Partido Comunista de Chile, Ah, ya. pero proscribía, y esa fue la causa del nacimiento en primer lugar del PPD, que proscribía los partidos que propugnaran la lucha de clases y la dictadura del proletariado, en el fondo los partidos marxistas. Ya. Sí, Por como lo que tanto, le proscribías faltó. de inmediato al Partido Comunista y obligabas a cualquier partido socialista que quisiera legalizarse a renunciar al marxismo. Sí. Tenías también que esto le pasó a Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida, expresidente del Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista de Chile, fue como persona, como ser humano, una vez que vuelve del exilio cinematográfico y se presenta en comisaría, fue declarado inconstitucional. Él, Él, Clodomiro Almeida, fue declarado, su existencia en Chile era inconstitucional. la raja. Eso permitía la Constitución del 80 en su forma original. Y como dices tú, una vez que ocurre el desastre de Pinochet del 88, se vuelve tan surreal esta situación que obliga a la derecha con el gobierno, la dictadura y la concertación a juntarse a negociar las famosas 54 reformas del 89, que no estaban en el libreto original. Eso no, esas reformas no iban a ocurrir. ¿Por qué? Primero, a la derecha empieza a decir, oye, chucha, ¿cuánto es el periodo presidencial que va a estar esta gente una vez que elijan quién va a ser su 8? No, pues bueno, nos pasamos para el pico, pues weón. Sí, ¿Cómo pues, vamos a estar 8 años esperando? No, puta, hablemos con esta gente y reduzcamos el periodo y les entregamos nosotros algo a cambio. Y así se fue dando una negociación que eliminó cosas como esa, como el periodo presidencial de 8 años, el famoso artículo 8 que proscribía los partidos marxistas, y, o sea, y un montón de cosas que hacían impracticable en el fondo, y la misma derecha se dio cuenta tan temprano como el año 89, que la constitución como la había concebido originalmente Guzmán era impracticable en un régimen pluripartidista. sí, pues eso es lo loco de la constitución con la que bueno, llevamos viviendo hasta hace un año atrás, que era
en la práctica estaba pensada para, weón, despejarle la cancha a un dictador legalizado. Pero después que se te salió como que un poco, ¿me cachai? Tenía como un traje de weón de astronauta hecho a la medida para un personaje y de ahí ese personaje te dejó de existir y fue como chucha, supongo que ahora tenemos que usar esta weá. Pero como que no calzaba para ni fu ni fa, entonces tenía todas esas weas raras que estaban como pensadas que... Entonces es muy loco que la gente alegaba como que oh, la constitución de Guzmán estaba hecha para bloquear la democracia y por eso no, como que no se podía gobernar, era como no, estaba hecho para que no hubiera democracia, para que para que hubiera no una hubiera. democracia, para que hubiera una democracia no democracia. Por O eso es sea, que como que nosotros andaba tan mal. hasta Ricardo Lago el 2005, ¿cuál es la reforma más importante que hace Lago el 2005? Que tú estabas conmigo en el curso de Don Francisco Vidal y Sí, el él que te prestó contaba la plata. trastienda de esa negociación, que fue la de los senadores designados. Sí, Y que incluso hubo una discusión al interior de la concertación en su minuto, porque dada la forma en que se elegían esos senadores designados, como también estaban pensados, digamos, en una cierta línea temporal, o sea, Guzmán no se proyectó tantas décadas, la concertación se empezó a dar cuenta, los estrategas electorales, de que en algún minuto la tortilla ahí con esos designados se iba a dar vuelta e iban a empezar a quedar mayoría para la concertación, porque ibas a tener más presidentes que iban a ser senadores vitalicios, ibas a tener, Lagos, por ejemplo, iba a ser senador vitalicio, claro. Bachelet hubiera sido senadora vitalicia, bueno, tenías senadores vitalicios, es el güey del Imperio Romano, Sí, o pues, sea, weón. O sea, tenías claro, senadores lo que estoy vitalicios, diciendo, senador tenías senadores vitalicio. designados por las Fuerzas Armadas. Es literalmente algo sacado del Imperio Romano, es muy cierto eso, hasta el sonido, senador vitalicio, esa weá como que te imagináis a Calígula, más que weón el Chile weón de los 90. No, weón, hasta morir. Sí. O sea, valga la redundancia, vitalicio, senador hasta morir. Eduardo Frei iba a ser senador hasta morir, Y ese con weón no se hubiera voto, con muerto voz y nunca, pues voto. weón, sí. Está vivo todavía, pues, weón. Sí. O sea, si no hubiera sido por la reforma de Lagos, todavía estaría votando en el Congreso. Cuático, weón. Entonces, tenías los senadores vitalicios, tenías estos quórum recontra enormes que tú para cambiar una ley importante tenías que 4/7, 3/5, 2/3. Eran las de mayoría simple, que en cualquier país ya tener mayoría simple es difícil, acá eran bananas. Tenía, bueno, un, cuando Elwin asume el 11 de marzo del 90, los alcaldes eran nombrados. No se iban a elegir alcaldes, no se La iban a wea elegir tarada, concejales. weón. Eran nombrados directamente por el presidente de la República. El presidente nombraba alcalde. Qué atroz, weón. No se elegía ni el consejo regional. Sí, pues claro, y volviendo al punto, estaba claro que era una weá para desarticular cualquier problema que pudiera tener el como weón Pinochet Forever. O sea, por eso nos demoramos 30 años en eliminarla, porque estaba hecha para que los intentos democratizadores fueran muy, muy, muy graduales, Sí, pues. O si no, si fuesen no fácilmente imposible. reprimidos. Si eso es lo loco, estuvimos, claro, como 30 años viviendo con bueno, una constitución que estaba pensado para otro escenario. Sí, porque ellos nunca se imaginaron, de verdad, nunca se imaginaron que iban a perder Sí, pues. el 88. Ellos Daban se por imaginaban seguro a que iban a ganar. Pinochet gobernando hasta 1997. Y de ahí algún weón Y de ahí monigote de Guzmán, él iba a seguir, sí, claro. O algún otro monigote de la derecha. de ahí otro monigote, 8 años más, Sí, porque pues. los periodos, insisto, los periodos presidenciales eran de 8 años. Muy freak, weón. Pero bueno, estamos todos felices de que se haya acabado y que ahora vamos a tener una nueva constitución escrita por Stingo, la Marinovich y la tía Pikachu. Ay, a mí me gusta la tía Pikachu. Que me representa. Me Ya, oye, representa como alguien de la diversidad. de la diversidad y que no fue a la universidad. Oh, qué feo. No, no, y creo que la loca no me acuerdo qué era, weón, que tiene título. ¿En serio? Mira,
Mi respeto, entonces. Sí, sí, sí. O sea, pues Oye, nosotros, si ahora en este país para ser bueno, pobre no eso necesitáis te iba a no tener decir. título, weón. Ahora todo el mundo puede ser pobre, weón. Total, o sea, nosotros también tenemos título, aquí estamos hablando weas. Y estamos en la mierda, pues no Sí, pues, estamos en un estudio de no. abogados, Ni siquiera estamos en un en estudio, loco. literatura. Ni siquiera estamos en un estudio de radio grabando esto. ¿Para qué decir de abogados? Ahora somos emprendedores, weón, somos emprendedores de la información. Somos, sí, Esto es lo somos que quiere el unos, sistema, que seamos jóvenes emprendedores. somos unos pymes de la comunicación. Ya, cerremos y llevamos como 3 horas, weón. Cerremos, cerremos. Ya. Para variar otro capítulo Para largo. variar de costas, sí, estamos cada vez más largos y con peor conexión. Esto, weón, se vuelve cada vez más bueno. Cerremos mientras me despido. Radio Lesoto. Radio Lesoto Mumba.